Hola muchachos, este video es para mostrarles cómo decidir qué DX tienen que ocupar y hacer un análisis de sensibilidad para poder elegir ese DX, para que la simulación que están haciendo sea fidedigna, sea confiable y dé un resultado que tenga bajo nivel de incertidumbre. Entonces, para eso hacemos este análisis de sensibilidad. Primero, corramos una simulación. ¿Ya? La idea es hacer varias simulaciones, analizar los resultados, ver cuál es la diferencia entre esos resultados y cuál es la ganancia que nosotros tenemos disminuyendo el DX o aumentando el número de nodos en el canal para hacer la simulación. Entonces lo primero que vamos a hacer es una simulación con 100 nodos, que es muy bajo, para un canal de 150.000 pies, con un ancho de 100 pies, una pendiente de 0.001, un Manning de 0.045, es un canal rectangular, lo estamos ocupando con factor de conversión de unidades inglesas, con un número de Courant 1 y para un T final de 600 minutos. Entonces vamos a correr. Esto sale relativamente rápido porque son pocos nodos. Nos da tiempo final 614 minutos debido a que la separación entre nodos es tan grande que eso hace que cuando termine la simulación el último nodo, el tiempo quede corrido, digamos, no quede justo en 600. Cuando se va achicando el dx o cuando se va aumentando el número de nodos de la simulación, se va acercando más a 600. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el problema nuestro, es analizar el problema nuestro. El problema nuestro dice que nosotros tenemos que tener un código de onda cinemática que permita simular la descarga de una represa en un canal existente desde un punto cero hasta los 150.000 pies y que nosotros tenemos que estimar cuál es el caudal máximo en el nodo que está a 50.000 pies desde el primer punto en que se considera este canal y cuánto es el tiempo que demora este caudal máximo en llegar a este punto o nodo. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como nosotros separamos el canal en nodos, queremos ver en X qué nodo representa un punto que está a 50.000 pies desde el comienzo del canal de simulación. Para eso apretamos la variable X y empezamos a buscar los 50.000 pies. Y aquí están los 50.000 pies. Por lo tanto, el nodo que representa el punto en que se encuentra en el espacio los 50.000 pies desde el inicio del canal que estamos simulando es el nodo 34. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner, lo vamos a anotar en un cuaderno, lo vamos a anotar en cualquier parte. Yo aquí hice una tablita Excel para anotarlo. Entonces el nodo que representa los 50.000 pies es el nodo 34. ¿Cuántos nodos usamos para simular? 100 nodos, recuérdenlo, aquí n igual 100. Por lo tanto ponemos igual a 100 nodos. ¿Qué dx? El dx lo calcula el código, lo buscamos en nuestras variables y dice aquí que es de 1515.2 metros. 1515.2 metros. Vamos a poner aquí, esto está en metros. ¿Sí? Entonces, tenemos que entre nodos la separación es de 1515 metros aprox. Tenemos 100 nodos para representar el canal desde el pie 0 hasta los 1500 pies o 150.000 pies. Perdón, esto no es metro, es pies. Ahora, tenemos que encontrar cuál es el caudal máximo. Esta es la variable caudal, ¿cierto? En este eje, aquí nosotros deberíamos tener 100 nodos. 100 nodos. Cada uno de esos nodos, como condición inicial, tiene un caudal igual a 250 pies cúbicos por segundo. Y posteriormente empieza el hidrogramo a hacer efecto. Por lo tanto, este es tiempo en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, hasta llegar al tiempo 39, digamos, que equivale a los 600 minutos o 614 minutos, de acuerdo a la simulación que hicimos. Entonces, tenemos que buscar en el nodo 34, que está acá,
cómo va variando. El nodo 34 equivale a la distancia 5000. Por lo tanto, este es el nodo 34 en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo etcétera. Y por lo tanto tenemos que encontrar cuál es el caudal máximo que llega a este punto y cuánto se demora a llegar. Entonces, si nosotros graficamos esto, si decimos plot Q, todos los tiempos de aquí para abajo, coma, en el nodo 34 me va a dar el gráfico en este sentido. Entonces, lo ploteamos y nos aparece aquí la definición de caudal. Entonces, el caudal es igual a 250 en el tiempo inicial y sigue siendo muy parecido a 250 hasta un punto en que empieza a llegar la ola de a poco. Llega la ola de a poco hasta que llega el pic y después empieza a disminuir y vuelve a ser 250 hacia el final. Entonces, si ustedes se fijan, con esta podemos encontrar el valor máximo. Con esta simulación nos está diciendo que el caudal máximo que nosotros encontramos es de 540 y está en el tiempo igual 12. ¿Ya? Pero ¿cómo hacemos esto científicamente? Esto es para mostrarles gráficamente cómo se ocurre. Entonces tenemos que encontrar el caudal máximo. Entonces decimos caudal máximo es igual a max del caudal en todos los tiempos, pero en el nodo 34. ¿Sí? Y nos dice que el caudal máximo es 540.81. Lo copiamos y lo ponemos en nuestra tabla. ¿Sí? Mejor escribámoslo. 540.1481. Punto 14 está bien en realidad. Ahora, ¿cómo encontramos el Tmax? Hay una función que se llama find, que significa encontrar en inglés. Entonces ustedes ponen aquí, vamos a encontrar el índice en el cual nosotros tenemos el índice o el punto o el tiempo en que nosotros vamos a encontrar nuestro máximo caudal, ya que está aquí. Entonces lo que nos debería decir el índice que es el índice 12. ¿Cómo lo hacemos eso? Ponemos que el índice es igual a, vamos a encontrarlo con la función find y tenemos que encontrarlo de manera que en este vector todos los tiempos que ha pasado por el nodo 34 tienen que ser igual a este Qmax, esta variable Qmax que guardamos acá. Y nos dice que es el índice 12. Por lo tanto decimos, tenemos la variable tiempo aquí, que tiene 38 componentes. Vamos a decir tiempo. Quiero que nos diga qué tiempo había transcurrido cuando nosotros llegamos a ese índice, al índice 12. Y nos dice que es este valor que está aquí, que es 1.16 por 10 a la 4, pero este está en segundos, por lo tanto queremos pasarlo a minutos. Decimos que ans, que es la variable que está aquí, ans dividido en 60, y nos da 194,03 minutos. Y eso lo ponemos acá, 194.0309 minutos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Corremos para algo más grande. Por ejemplo, en vez de 100 le ponemos 1000 y corremos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero todo lo que yo ingresé en el código lo tengo escrito acá. Lo único que tengo que escribir es el número del nodo y me va a calcular el Tmax y el Qmax. Y no les pongo punto y coma para que me aparezcan. Entonces, esto que escribí aquí en el bloc de notas, que es lo mismo que ingresé aquí en la pantalla de comando, lo voy a ingresar aquí una vez que sepa cuál es el nodo. Entonces, de nuevo, buscamos X, buscamos el punto en que se transforma en 5000 pies. Vamos a borrar esto de nuevo. Ponemos X y buscamos 5000. Y es el nodo 334.
Entonces ingresamos nuestro Excel, número de nodos que hicimos aquí son 1000. En el nodo 334 nosotros encontramos los 5000 pies. Nuestro dx es igual a 150.1502. Se fijan, baja es el 10% del anterior, porque esto es el 10% de esto. Vamos a centrarlo para que esté ordenado. ¿Sí? Y ingresamos ese valor del nodo 334. Lo copio de aquí y lo pego. Esto lo hago para no estar escribiendo cada rato los comandos que necesito para hacer los cálculos. Y aquí tenemos que el Q máximo que encontramos para esta cantidad de nodos con este dx es de 698.6367 pies cúbicos por segundo. El tiempo máximo es 169.37.88. Y con esto ya podemos calcular la diferencia. ¿Se dan cuenta la diferencia de caudal, que es gigante? Por lo tanto, tenemos que seguir refinando nuestro... Si ustedes hubiesen ocupado para la simulación 100 nodos y tuvieran este resultado y lo hubiesen entregado a la persona que los contrató, hubiese estado malo. Porque tenemos que encontrar un punto en que las diferencias de caudal son mínimas. Y para eso calculamos lo que se conoce como porcentaje. ¿Qué es el porcentaje de diferencia entre este caudal y este caudal? Entonces decimos más la diferencia entre S menos S dividido en el más grande multiplicado por 100. Y le ponemos dos decimales. Tenemos un 23% casi de diferencia entre este caudal y este caudal. Y miren las diferencias de tiempo. Acá dice que se demora 194 minutos y acá 169 minutos. Y acá 540 pies cuadrados, pies cúbicos por segundo. Y acá casi 700. Las diferencias son tremendas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es correr muchas más variables. ¿Y qué es lo que voy a parar la grabación un poco y voy a rellenar con las simulaciones que hice antes? Entonces, como pueden ver aquí, yo rellené con las simulaciones que hice. Estas simulaciones toman bastante tiempo, dependiendo del computador que tienen, 10, 15, 20 minutos, incluso más. Por lo tanto, lo que uno no quiere, si uno pusiera aquí 1.000.000 de nodos, claro, el resultado probablemente sería buenísimo, pero se demorarían 2-3 días en hacer la simulación y esa no es la idea. Entonces, lo que estamos buscando es un punto de equilibrio en el que la cantidad de nodos que usamos nos permite obtener un buen resultado confiable y además es óptimo porque ocupamos el computador o los requerimientos computacionales son los necesarios y no más de lo que necesitamos. Por lo tanto, somos eficientes. Entonces hice hasta 15.000 nodos, lo que significa que tenemos un dx de 10 pies de diferencia en el caso en que hay más nodos. Tenemos caudales que se dan cuenta que teníamos 540, 698, subimos a 721, 724 y se empieza a estabilizar ya cuando pasamos de los 12.000, pasamos de los 1000 nodos, de los 10.000 nodos, perdón, tenemos valores que son similares. ¿Cuál es el error que existe entre ellos? Partimos con un 23%, bajamos a un 3% y finalmente un 0.5%, menos de un 1%. Por lo tanto, por ejemplo, con este resultado nos podríamos sentir relativamente bien. Yo recomendaría este porque ya se mantiene en los 725, no cambia de 724 a 725. Solamente por eso ocuparía esta modelación de 12.000 nodos, lo que equivale a un dx de 12,5. Y no tienes que estar esperando media hora para la simulación corriendo 15.000 nodos. Eso se refiere a un análisis de sensibilidad. ¿Cuál eliges? ¿Y cómo podemos graficar esto? Si nosotros insertamos un gráfico, un gráfico XY, ¿sí? Lo ponemos acá abajo,
seleccionar datos. En el eje X vamos a poner... este no es el gráfico que necesitamos. Se lo eliminamos y cambiamos gráfico. Necesitamos un gráfico de dispersión. Aceptamos, ingresamos los datos y ponemos en el eje X, vamos a tener dx. Vemos con qué dx, qué resultado de caudal vamos a estar obteniendo. Buscamos el caudal máximo en el eje Y, lo ponemos y graficamos. Vamos a seleccionar otro tipo de gráfico con líneas. Yo creo que este sería un buen gráfico. Y se dan cuenta que empezamos acá abajo, ¿sí? Con 540 pies cúbicos por segundo, y finalmente cuando disminuimos tanto el dx tenemos valores bastante parecidos. Este tipo de gráfico bien hecho, me pongan qué es lo que equivale cada eje, hágalo en MATLAB si es posible, no en Excel, y me muestran este tipo de gráfico. Este es el análisis de sensibilidad, mostrándome la tabla, y me dicen por qué seleccionan el valor que seleccionan, por qué eligen por ejemplo un dx de 15 pies, o 12,5 pies, o 10 pies. Y después, que una vez que han seleccionado cuál van a utilizar, y en este caso estoy pensando en este, no necesariamente es el que tienen que usar ustedes, y tengo un resultado de que el caudal máximo es de 725 pies cúbicos por segundo, y se demora 531 minutos en llegar al punto que yo les pido en la tarea. Por lo tanto, si hay un poblado ahí, sabemos que tenemos 531 minutos para reaccionar, o sea, algo menos de 10 horas para reaccionar, para sacar la gente, si es que esta inundación va a ser de manera importante. Para que llegue el caudal máximo, quiere decir que la inundación va a empezar a correr antes. Ustedes pueden simular, en vez de buscar el caudal máximo, pueden buscar el 50% del caudal máximo, el 10% del caudal máximo, porque ustedes van a saber de qué tamaño son las revanchas que tiene el canal, cuánto caudal aguanta el canal rectangular que ustedes tienen diseñado. Otra cosa importante que puede que les sirva, digamos, es guardar las variables de la corrida, y háganlo con cada una de ellas. Por ejemplo, esta es la variable en que corrí 12.000 nodos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Esta es una de las formas de guardarlo. Seleccionas las variables y pones Save As o guardar. No sé si estén en el MATLAB en inglés o en español. Guardan y, por ejemplo, yo lo tengo guardado en el carpeta onda cinemática y le pongo N 12.000 nodos, ¿sí? Y guardo. En este caso ya existía, por lo tanto no hay problema. Por lo tanto, si nosotros queremos reutilizar otra corrida, tienen que guardar. Por ejemplo, en este caso yo hice corridas con 100, 1000, 5000, 10.000, 12.000 y 15.000 nodos. Si quieren volver a ver los datos de la corrida de 12.000 nodos, lo que hacen es, hay varias formas de hacerlo, pero es directamente, una de las más fáciles es ir directamente a la carpeta y arrastrar las variables que son .mat y las ponen aquí. Se toma su tiempo dependiendo del peso que tengan las variables, y mientras más nodos tengan, más pesado va a ser el archivo, y aparece aquí de nuevo. Eso es súper útil. Entonces, por ejemplo, lo que quiero hacer ahora es graficar, hacer tres curvas, mostrar el caudal en el tiempo 0 o en el k igual 1, graficar el k en el tiempo, perdón, dos gráficos en realidad, y el k en el tiempo en que se encuentra el máximo, ¿ya? El caudal máximo llega al punto que a nosotros nos interesa. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que encontrar, para el caso de 12.000, por ejemplo, que es el que yo elegí para presentar el resultado, entonces volvemos a correr esto de acá arriba. Sabemos que el nodo, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro Excel, el nodo en el que nosotros nos encontramos los 5.000 es 4.000, por lo tanto cambiamos acá el 4.000, o lo cambian en el pad de notas, 1, 2, 3, 4, 4.000, corro, y esto me va a decir,
me va a indicar cuál es el índice que está guardado aquí, que lo estoy calculando acá, cuál es el índice al cual se encuentra el caudal máximo o a qué tiempo. Entonces, si nosotros buscamos la variable int aquí, que debería estar en alguna parte, aquí está, es el 1231. Nos vamos al caudal Q y buscamos el tiempo 1231. Entonces acá están los distintos nodos para el tiempo 1031 y si lo graficamos, vamos a poder, más bien sabemos que en el nodo o sea, el tiempo 1231, que equivale a un tiempo en minutos que nosotros tenemos acá, el tiempo 1231 equivale a 531,58 minutos. Entonces para ese tiempo, 1231, nosotros vamos a obtener el gráfico del caudal. Entonces, bueno, entonces yo lo que hice fue escribir un pequeño código. Aquí alguna figura. Hold off. Quiero poner tres gráficos. El primero, X, con el caudal en la primera iteración de tiempo. Todos los nodos con color negro, línea continua, con un ancho de línea de 2. Luego otro gráfico con los mismos todos los nodos o las distancias en X en pies, en el caudal en el tiempo 1231, que es el tiempo en que se genera el caudal máximo para todos los nodos, y en vez de tener una línea continua tenemos una línea discontinua. En X vamos a poner el nombre del eje coordenado, que va a ser X o distancia en pies. En el eje Y tenemos caudal en pies cúbicos por segundo. La leyenda nos dice que el primer gráfico que aparece, que es de línea continua, equivale al tiempo 0 minutos, que es la condición inicial, y el segundo gráfico, que es de línea discontinua, equivale al tiempo 531 minutos. Agregamos una caja para que el gráfico aparezca enmarcado, perdón, y después sacamos el hold off. Entonces copiamos esto, lo ponemos con nuestros datos y ahí aparece nuestro gráfico que ustedes pueden ocupar en su tarea, donde acá están las distancias, por acá están los 50.000 pies, el caudal máximo de 725 en un tiempo que nosotros calculamos de 531 minutos. Entonces el primero es la condición inicial y el segundo es los 531 minutos. También pueden graficar el último tiempo o un tiempo en que ha ido avanzando el caudal aquí. Eso es todo, muchachos. Si tienen preguntas, mándenme correos, por favor. Que estén muy bien.